Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. ¿Por qué no tienen razón los que dicen que Bergoglio es el Papa actual, único Papa de la Iglesia, sin ningún género de dudas? Es decir, que no se puede poner en entredicho que no sea Papa legítimo y que lo siga siendo Benedicto XVI. ¿Por qué no tienen razón los que dicen que sí, que lo es, sin ningún género de dudas, que eso no se puede contradecir? Pues hoy se ha publicado, hoy día 25 de marzo, un magnífico trabajo de un profesor de Derecho, Antonio José Sánchez Sáenz, como vara de almendro, que titula ¿Por qué no cabe aplicar a Francisco la doctrina de la adhesión de la Iglesia Universal a un Papa? Respuesta a Monseñor Schneider, Roberto de Mattei, Edward Pentin, Robert Siskoe, John Salza y otros. Es decir, hay muchos vaticanistas, teólogos, profesores, obispos, muchos o algunos, que se empeñan en afirmar con rotundidad que Bergoglio es el Papa de la Iglesia legítimo y que eso no se puede poner en duda. Y se apoyan en una cosa, y es en la aceptación universal de la Iglesia, la doctrina de la adhesión o aceptación universal de la Iglesia a un Papa. Dicen que como la Iglesia Universal lo aceptó universalmente en el cónclave, que entonces eso ya justifica que sea el Papa y que no se puede poner en entredicho eso. Sin embargo, este profesor de Derecho hace un trabajo muy concienzudo, muy extenso, muy bien explicado, donde nos dice que esa doctrina de la aceptación universal de la Iglesia a un Papa no tiene poder sobre el error en sustancia. Como digo, han escrito muchos defendiendo esta doctrina que se ha de aplicar a Francisco, a Bergoglio, diciendo que sí, que todos ellos o casi todos dicen que sí, que es un papa malísimo, incluso herético y todo lo que podamos añadir, pero que como ha sido aceptado por toda la Iglesia, que sí, que es un papa legítimo. Sin embargo, queda clara una cosa, y es que esa doctrina nunca puede ir contra la doctrina del error en sustancia. Y esto es lo que defiende este profesor de Derecho. Para lo cual se apoya en el canon 126 del Código de Derecho Canónico, que dice: es nulo el acto realizado por ignorancia o por error cuando afecta a lo que constituye su substancia o recae sobre una condición sine qua non. En caso contrario, es válido, a no ser que el derecho establezca otra cosa, pero el acto realizado por ignorancia o por error puede dar lugar a acción rescisoria conforme a derecho. En resumen, vamos a decirlo con otras palabras más sencillas. Cuando hay un error o ignorancia en la sustancia del acto, dicho acto es nulo. Entonces, este profesor pone un ejemplo y nos dice: imaginaos que el Papa legítimo de la Iglesia va subido en un avión de viaje que, pues no sé, va viajando en avión de un país a otro y de repente ese avión tiene un fallo y tiene un accidente. Y en ese accidente pues mueren prácticamente todos los pasajeros y se da por muerto a dicho Papa porque no se encuentra ningún superviviente. Sin embargo, resulta que ese Papa, que aparentemente murió, resulta que milagrosamente se salvó, que unos campesinos autóctonos de aquella zona lo rescataron, no sabían que provenía de ese accidente, era una zona pues de muy poco tránsito, lo cuidaron, se consiguió recuperar, al cabo del tiempo recobró el conocimiento, volvió a la vida normal, se presentó en Roma y dijo: ¿pero qué pasa si yo sigo siendo el Papa? Si yo no me he muerto, ¿qué ha pasado aquí? Pues, ¿quién sería el Papa? ¿El que han nombrado en ese cónclave, donde pensaban que ya había muerto ese Papa? ¿O el Papa que era antiguamente y que no murió, aunque ellos pensaban que había muerto? Obviamente seguirá siendo Papa ese Papa que no murió, aunque todos daban por hecho que había muerto. Queda claro, ¿verdad? Es decir, cuando hay un error o ignorancia en la sustancia del acto, como puede ser ese cónclave que eligió a Francisco, dicho acto, dicha elección de Francisco, aunque todos en la Iglesia Universal, que eso de universal habría que ver que todos lo han aceptado, pues aunque todos lo hubieran aceptado, dicho acto es nulo. ¿Y esto por qué lo decimos? Él dice que podemos también imaginarnos que con Benedicto pueda ocurrir algo parecido.
Imaginémonos si él dijera que hizo una renuncia nula, o si se llegara a ese convencimiento de que hizo una renuncia nula. Por mucho que se haya elegido a Bergoglio y se le haya nombrado como Francisco, el único papa seguiría siendo Benedicto XVI. El artículo es una bomba porque está muy bien explicado, argumentado, con bases sólidas en doctrina, en muchos autores, no está basado sobre la arena, sino sobre roca, y esa doctrina, por tanto, universal, defendida por teólogos, profesores, periodistas, obispos, etcétera, que actualmente se empeñan en decir que se puede justificar que Bergoglio es un papa legítimo sin duda alguna, la echa por tierra. Si mañana, insisto, viene Benedicto XVI y dice: yo fui obligado a dimitir, mi renuncia no fue válida por esto y por esto. Entonces, cuando hay un error o ignorancia en la sustancia del acto, dicho acto es nulo. Es decir, lo que se eligió, lo que se hizo en ese cónclave sería nulo, porque Benedicto seguiría siendo el único papa. Todo esto lo desarrolla, lo explica infinitamente mejor este profesor. Yo os he dicho el resumen de lo que es ese trabajo jurídico, pero que él ha procurado que esté al alcance de todos, no solo de los juristas, sino de las personas legas. Así que vamos a leerlo despacio, vamos a subrayarlo y vamos a darnos cuenta que los que se empeñan en insistir que con toda seguridad Bergoglio es papa legítimo, igual se están equivocando. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que Nuestra Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Os dejo entre los comentarios el pequeño resumen de lo que es este vídeo y, por supuesto, el link al artículo para que lo podáis leer. Como vara de almendro, el profesor de Derecho de la Universidad de Sevilla, Antonio José Sánchez Sáez, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, ha escrito este artículo: ¿Por qué no cabe aplicar a Francisco la doctrina de la adhesión de la Iglesia universal a un papa? Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.